Bueno, buenos días para la gente que ya se está empezando a unir acá. Confírmenme, por favor, si ven la pantalla y si me pueden escuchar correctamente. Y ya comenzamos. Ajá. Listo, perfecto. Ya me mencionan aquí que se está escuchando, entonces vamos a comenzar. Y bueno, recuerden que para los que se están uniendo, para los que no me han visto a mí y apenas están entrando en la página, nosotros somos Equity, estamos haciendo este tipo de eventos todos los viernes, más que todo. Estamos haciendo este tipo de eventos, entonces digamos, un Facebook Live en donde la gente nos manda preguntas y nosotros hacemos básicamente una ponencia de las preguntas que nos van mandando y las dudas que tiene la gente, ¿no? Entonces, básicamente, esa es como la dinámica. Entonces, recuerden que todos los viernes vamos a estar haciendo esto. La próxima semana no va a ser un Facebook Live, sino va a ser un webinar. Entonces vamos a tener un webinar la próxima semana, el 28, que si no estoy mal es el miércoles. Este va a ser por la noche, ¿listo? Entonces en la página de Equity, aquí en Facebook, en la parte de eventos, se pueden inscribir sin ningún problema. Es un webinar gratis. Voy a estar yo y voy a estar hablando un poco de las acciones latinoamericanas que tenemos en la plataforma. ¿Listo? Entonces recuerden que en Equity nosotros tenemos acciones inglesas, tenemos acciones europeas y tenemos acciones estadounidenses. Dentro de las acciones estadounidenses, ustedes pueden encontrar las acciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, básicamente, las van a poder encontrar ahí. Vamos a hablar un poco de eso, de cómo funcionan, de qué requieren ustedes para poder operar ese tipo de acciones y un pequeño contexto de cómo le va a ir a las acciones en el largo plazo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Nada, explicarles un poquito entonces. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo con el broker Equity, estudié finanzas en Colombia, en la Universidad Externado. Soy candidato CFA nivel 3, que es una certificación internacional de finanzas. Y pues en este momento estoy como account manager del broker Equity, ¿no? Entonces, básicamente para que me conozcan un poco, recuerden que Equity es un broker internacional. Nosotros apenas hace un año y medio llegamos a la región latinoamericana. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nos van a empezar a escuchar mucho más de aquí en adelante. Somos un broker que está regulado en Dubái, está regulado en Jordan, en Seychelles, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, para que no tengan ningún problema con el tema de la regulación. Y las plataformas que van a encontrar ustedes van a ser MetaTrader 4 y el WebTrader. ¿Listo? Entonces esas son principalmente las dos plataformas que van a estar usando. Sí recomiendo mucho que aprendan MetaTrader 4 porque es una plataforma, por así decirlo, global. Entonces, muchas empresas la usan, entonces la van a ver no solo en Equity, sino en muchas otras partes y sabe la pena echarle una revisada. Y listo, ya digamos que terminamos con la introducción. Entonces les quería mencionar, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es algo que me mencionaban y digamos que hay como pasos o maneras, por así decirlo, de poder lograr crear como un sistema de trading efectivo, ¿sí? Entonces, digamos que muchas veces el error de las personas en general es no saber estructurar los pasos a seguir para poder empezar sí, como a tener más señales, a ser más rentables, etcétera, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso, de los sesgos que ustedes van a poder enfrentar. Hoy no va a ser tan técnico ni tan de noticias, sino digamos los comportamientos que les pongo un ejemplo en finanzas, cuando estamos en las maestrías y esto nos menciona mucho el comportamiento del ser humano, porque recuerden que el trading o los mercados financieros se mueven básicamente por cómo se comportan los seres humanos al comprar y al vender. Entonces, digamos que esto es una parte que se deja mucho de lado, pero es muy importante a la larga porque ahí es donde la gente puede empezar a perder dinero, donde la gente puede empezar a perder el control, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ahorita les voy a hablar un poco de algunos ejemplos que les puede suceder cuando ustedes se paren en el computador o en el celular y empiecen a comprar y a vender activos, así sea Forex, acciones o lo que sea que estén usando, ¿no? Eso es básicamente lo que les quiero dejar un poquito hoy, para que lo tengan en cuenta y para que eventualmente, como son temas de comportamiento, ustedes no pueden eliminar cómo son ustedes como personas, pero sí lo pueden mitigar, ¿sí? Entonces, básicamente
es como para que se den cuenta y empiecen a corregir esos pequeños errores que a la larga les pueden hacer perder dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasos o qué quiero que tengan en cuenta que tiene una estructura, por así decirlo, exitosa de una persona cuyo trading ya sea avanzado, ¿sí? Tiene varios pasos que muchas veces a la gente se les olvida. Entonces, el primer paso, digamos, el paso que es más fácil de aprender es el análisis técnico, porque el análisis técnico no tiene tanta información, ¿sí? Como si ustedes se pusieran a analizar cada empresa individualmente o se pusieran a analizar cada activo, cada contrato, no hay tanta información en el precio, porque el análisis técnico solo es precio y fórmulas que se derivan del precio. Entonces, es, por así decirlo, el análisis más fácil de aprender y es el más fácil donde uno puede comenzar, ¿sí? El segundo paso ya es lo que se llama análisis fundamental, análisis estadístico, que es cuando ustedes toman un producto, entonces ya sea una moneda, sea una acción, sea un futuro, sea lo que sea que estén operando, y ustedes se van más a fondo. Entonces ya no solo es que el precio tocó la resistencia o el soporte tal, sino ustedes están mirando, oiga, ¿por qué está subiendo? ¿Por qué está bajando? Digamos, si están mirando el petróleo, ¿qué está pasando con los inventarios? ¿Qué está pasando con la producción? ¿Sí? Entonces ya se van mucho más a fondo en el activo y digamos aquí ya hay mucha más información que asimilar. Entonces digamos que por eso es el paso 2 que ustedes deberían tener en cuenta ahí, ¿no? El tercero es el Money Management. Entonces, recuerden que yo he hecho varios lives y de hecho tenemos varios webinars ahí en la página de YouTube de Equity, eh, en donde hablamos mucho del riesgo, del manejo del riesgo. Entonces, recuerden que es muy importante el tema de saber analizar un activo, de saber qué decisiones ustedes van a tomar, pero es igual o más importante que sepan manejar el riesgo que van a tomar con esa posición, ¿no? Entonces ahí está todo el tema de money management. Yo les he hablado ya de valor esperado, de correlaciones, de ratios, ¿sí? De ratio de ganancia, ratio de pérdida. Entonces ya digamos que eso lo tenemos un poco más claro, ¿no? ¿Qué sucede después de esto? Algo que puede arruinar todo lo anterior, es decir, algo que puede arruinar el análisis técnico, el fundamental y el money management, es el tema del psicológico. Entonces, ¿por qué? Desgraciadamente nosotros no somos robots, ¿sí? Nosotros pensamos, tenemos emociones, opiniones todo el tiempo como seres humanos. Y ese tipo digamos, pensamientos puede que nos hagan o que nos lleven a tomar decisiones que puede que no sean las mejores, ¿no? Como sobreapalancarse, digamos que analizar un par mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que también hay que tener en cuenta, pues, a pesar de saber analizar técnicamente, fundamentalmente, y saber manejar el riesgo, es saber también manejar el tema de las emociones y los pensamientos, más que todo, ¿no? Entonces, saber manejar la cabeza de cada quien. Eso también es muy importante porque hay, por así decirlo, y hay muchos casos, inclusive creo que hemos hablado aquí también de casos como Nick Leeson, Enron, en donde el tema psicológico llevó a empresas gigantes y a bancos gigantes a la quiebra, ¿no? Entonces, sí es un tema importante que cada vez se mitiga mucho más en las firmas. Entonces, ¿cómo las firmas mitigan el tema psicológico? Porque ellos tienen departamentos. Entonces, recuerde que ellos tienen departamentos de front office, que son los traders que operan, el middle office, que es el departamento de riesgo, que es el que limita las posiciones de los traders, el riesgo que hay que tomar, y el back office que se encarga de machar las posiciones, ¿sí? Y llevar el control contable y demás. Entonces, como son tres departamentos, se merma mucho el tema de que una sola persona se ponga a hacer todo y pueda quebrar un fondo, ¿no? Entonces, por eso es que hay departamentos. En este caso, como estamos hablando del trading retail, que es muy diferente al trading institucional, pues ustedes van a hacer los tres departamentos, ¿sí? Ustedes van a entrar a la plataforma y ustedes van a hacer el departamento de front porque ustedes van a operar, van a hacer el departamento de middle office porque ustedes son los que van a tener que gestionar su riesgo y cómo lo gestionen y sus temas psicológicos. Y también van a hacer del departamento de back office porque ustedes van a llevar el control de las operaciones que están haciendo, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer lo que hacen tres departamentos en una firma gigante, ¿sí? Eso es el problema muchas veces de los traders retail, que como tienen todos los trabajos ellos solos, pues muchas veces se pueden sesgar y empiezan a perder dinero, ¿no? Entonces eso es algo como que quiero que empiecen a pensar un poco. Y listo, después de todo eso, recuerden que hay una fase muy importante llamada monitoreo. No es simplemente ustedes poner todo e irse de vacaciones y sus operaciones ahí, sino que ustedes tienen que monitorear, porque como he explicado en lives anteriores, a veces ustedes tienen que modificar stop loss, a veces tienen que cerrar operaciones antes de tiempo, etcétera. ¿Listo? Entonces, muchas veces ustedes no, la operación que gestionaron inicialmente no va a seguir así toda la vida, sino ustedes van a tener que modificarla en bien el contexto empieza a cambiar, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que puede ir pasando.
Ya cuando ustedes tienen todo esto en cuenta, ustedes ya pueden decir que tienen un sistema de trading adecuado. Sí, eso es básicamente lo que ustedes han visto por ahí que se llama sistema de trading. Sistema de trading es la recopilación de todo lo que ustedes tienen que hacer a la hora de hacer trading. Entonces, cuando ustedes ya tienen análisis técnico fundamental, money management, manejo de psicología y el monitoreo, ya podrían decir que tienen un sistema de trading exitoso, ¿no? Entonces, básicamente consiste en eso. No simplemente es que ustedes tengan una estrategia técnica de medias móviles que funcionen siempre o tengan una estrategia fundamental de scalping con el NFP de Estados Unidos. No solo consiste en eso, porque hay más pasos además de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Raúl, no, nosotros no podemos darte asesoría directamente del broker, porque nosotros somos un broker STP, lo que significa que todas las operaciones de ustedes se van a los proveedores de liquidez y proveedores de mercado. Si nosotros le diéramos, por así decirlo, si le diéramos consejos a la gente de comprar o vender tal activo, eso sería un conflicto de intereses y no lo podemos hacer por regulación, ¿sí? Nosotros simplemente somos el intermediario. Eventualmente, pues no nos gusta que la gente pierda dinero porque es mucho mejor tener una relación a largo plazo, pero no nos podemos meter ahí. Entonces, como el broker, generalmente el broker nunca te va a poder decir a ti qué comprar o qué vender, porque eso es un conflicto de interés, ¿sí? Es como si tú te metías a operar en la bolsa de Nueva York y las personas de la bolsa de Nueva York te dijeran, ay, compre Tesla, compre Amazon. No pueden hacerlo porque son el intermediario del mercado. En teoría ellos son imparciales entre quién gana y quién pierde, ¿no? Entonces ese es el problema. Herramientas adicionales, sí, hay ya personas aparte de Equity que sí se encargan de hacer asesorías y demás. Eso ya lo puedes consultar más adelante. Y hay una plataforma que nosotros tenemos salida que se llama Hoku Cloud, donde la gente puede hacer copy trading, ¿sí? Entonces ahí hay copy trading, señales y demás, pero eso es aparte de Equity, eso no es directamente con el broker, ¿listo? Listo, perfecto. Entonces ya con esto teniéndolo en cuenta vamos a mirar un poco la parte psicológica porque el resto de los temas ya los hemos visto en anteriores lives. Si los quieren ver, están al final les voy a dejar la página de YouTube. Ahí los pueden ver todos. Listo, ahí están todos grabados o aquí en las publicaciones de Facebook también están grabados. Hemos hablado de análisis técnico fundamental, hemos hablado de monitoreo y pues hoy vamos a hablar un poco más a fondo del tema psicológico. Eso es básicamente lo que les quiero dejar hoy. ¿Qué quiero que tengan en cuenta cuando ustedes vayan y miren, empiecen a mirar el comportamiento financiero? Recuerden que esta parte, si ustedes quieren mirar y leerse documentos oficiales de cómo funciona esto que les voy a mencionar hoy, esto se llama Behavioral Finance, ¿sí? Lo pueden encontrar así, se los voy a escribir aquí. Así lo pueden encontrar, o comportamiento financiero en español, pero van a encontrar mucha información si lo ponen en inglés. Eso es todo digamos que un tema aparte que se ha creado en el mundo financiero y es el tema de entender cómo desde la perspectiva financiera los individuos se comportan, ¿sí? No nada más vamos a mirar la perspectiva psicológica, sino desde la perspectiva financiera, qué tiende a pasar con los individuos y cómo se tienden a comportar. Entonces, esto es todo un nuevo tema que ha venido surgiendo en el mundo financiero y vamos a ver un poco en qué consiste y cómo ustedes pueden empezar a aplicarlo para identificar cómo ustedes se comportan o por ejemplo, que tiene un amigo que también hace trading, cómo pueden identificar los sesgos de cada quien para empezar a mitigar eso, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que entre todos los individuos que operan en el mundo financiero, se puede llegar a la conclusión de que se dividen en tres clases. Entonces está el individuo adverso, o averso, está el individuo neutral y está el individuo amante. Esto en cuanto al riesgo. Entonces vamos a decir que hay un individuo que es averso al riesgo, otro que es neutral al riesgo y otro que llega a ser amante al riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con este tipo de individuos? El individuo averso es a la persona que le gusta muy poco arriesgar dinero, ¿sí? Entonces, generalmente es la persona que lo piensa mucho antes de comprar o vender algo, lo piensa mucho antes de, por ejemplo, poner dinero en una cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es muy averso al riesgo y a perder dinero. El alto riesgo, que es el ejemplo contrario, es un individuo que le encanta mucho arriesgar, y no vamos a decir que es apostador porque es muy diferente, pero le encanta mucho arriesgar y hay un punto en donde digamos que esta satisfacción por tener riesgo, eh, lo puede llegar a preferir incluso por encima de la rentabilidad. Sí, ahorita vamos a hablar de probabilidades y de cómo funciona esto.
Y el individuo neutral es el que no discrimina ante mucho o poco riesgo, sino se basa en probabilidades, ¿sí? Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes le dicen a una persona, eh, si ustedes le dicen a una persona lo siguiente, le dicen, oiga, hay una inversión en donde usted va a tener el 10% de probabilidad de poder ganar X cantidad de dinero, pero va a tener el mismo 10% de probabilidad de poder perder el mismo dinero, ¿sí? Entonces, si una persona es aversa a riesgo, él nunca va a tomar ese escenario. ¿Por qué? Porque él siempre va a querer es una probabilidad donde él pueda ganar dinero y nunca una probabilidad donde él pueda perder dinero. Entonces, él nunca va a tomar esa elección. Si ustedes le dicen a una persona que hay una probabilidad del 50% de que ganen muchísimo dinero, pero hay una probabilidad del 50% de que pierdan todo el dinero, pues eso es muy probable que la tome el amante a riesgo porque está viendo más la ganancia que la pérdida, ¿no? Entonces va a ser indiferente a tomar esa decisión porque pues es una apuesta del 50-50, pero puede generar muchísimo dinero, ¿sí? Algo que nunca llegaría a tomar el averso al riesgo. ¿Y qué pasa con el neutral? El neutral siempre se va a basar por el valor esperado. Entonces, si le dicen que hay una probabilidad del 50% de ganar muchísimo dinero, pero el 50% también es perderlo todo, ese valor esperado no es tan bueno y el neutral no lo va a tomar, a menos de que le dieran el 60 o 70% de ganar mucho dinero. Entonces, digamos que se basa mucho más por probabilidades la persona neutral a riesgo y no tanto por emociones, ¿sí? Esto es lo que quiero que tengan en cuenta acá. Él sí se va a basar por el tema de rentabilidad y no se va a dejar guiar tanto por cómo pintan el riesgo, ¿sí? Entonces, básicamente de esta manera va a funcionar, pero eso ténganlo aquí porque lo vamos a ver más adelante, pero así en teoría se clasifica cada persona en aspectos muy generales. Quiero mostrarles, porque esto es todo un tema que se ha empezado a trabajar desde los 80s, 90s, en los últimos 20 años también se ha trabajado bastante, y es que a pesar de decir, bueno, si hay personas que son neutrales, amantes y aversas al riesgo, se ha llegado a una clasificación mucho más a fondo, en donde podemos ver que en estas cuatro que les voy a mostrar acá, sí es donde están las personas o donde están los comportamientos más bien de las personas que se enfrentan a los mercados financieros. Entonces, ¿qué clasificación vamos a ver acá? Hay una que se llama Passive Preserver, Friendly Follower, Independent Individualist y Active Accumulator, ¿sí? Entonces, aquí es donde generalmente ustedes como traders o personas que ustedes conozcan que son traders, etcétera, etcétera, inclusive los que están en los fondos, en los bancos, en todo el mundo, van a entrar en esta clasificación, porque así es como funciona o como se ha, digamos, llegado a la conclusión que funciona el comportamiento de las personas cuando se enfrentan a situaciones financieras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Passive Preserver? El Passive Preserver, como el nombre lo dice, es una persona que es demasiado aversa al riesgo, que ya les expliqué cómo se comporta este tipo de persona. No le gusta el riesgo o le gusta tomar muy poco riesgo y es una persona que prefiere, por ejemplo, ganar muy poco dinero con tal de no perder nada. Sí, eso es básicamente lo que va a pasar ahí. Ya vamos a ver los sesgos que puede tener esta persona, ¿sí? Recuerden que como aspecto general la mayoría de personas tienden a ser aversas al riesgo. Eso es algo que está comprobado eh, por cómo, por cómo les hace sentir el tema de perder dinero a la gente, ¿sí? ¿Cuándo no sucede esto? Por ejemplo, cuando ustedes están en un casino y en vez de manejar dinero les dan fichas del casino, como cambia la percepción del dinero, pues las personas tienden a apostar más y tienden de pasar a ser aversas, a ser amantes, porque ya no ven el dinero como algo tangible, ¿no? Porque lo ven como fichas y no duele tanto. Pero en una situación normal, digamos, cuando ustedes están en su plataforma, tienen su cuenta, no sé, con $1000 y están viendo que sus $1000 cada vez que compran o venden algo está ganando, está perdiendo, pues esto sí va a empezar a hacer que ustedes sientan un poco más el tema de las pérdidas, ¿no? Porque es una pérdida más tangible. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona passive preserver? Hace mucho lo que se llama indexing, ¿sí? Indexing es una manera de operar en la cual ustedes se basan en un benchmark. Entonces, ya les voy a explicar un poquito de esto más a fondo. Pero generalmente cuando vamos a tomar el ejemplo de un fondo, ¿sí? Entonces un fondo tiene el dinero de muchas personas, ¿cierto? El fondo tiene dinero de muchas personas, que las personas tienen diferentes objetivos y demás, entonces ellos depositan dinero en un fondo y el fondo se encarga de operar, ¿cierto? ¿Qué sucede? Como el fondo mide los resultados o generalmente como se miden los resultados en el trading, es con algo que se llama el benchmark, ¿sí? Entonces, algo que se llama el benchmark, que es básicamente como el índice objetivo que ustedes siguen,
¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo. Si ustedes están operando, no sé, acciones norteamericanas, un posible benchmark para ustedes medir su rendimiento sería el Standard Poor's, ¿sí? Entonces, el benchmark de ustedes es el Standard Poor's, que es el índice norteamericano de las 500 acciones más grandes. Y dependiendo de cómo le vaya al Standard Poor's, ustedes van a medir los resultados teniendo en cuenta eso. Entonces, digamos que el Standard Poor's al cierre del año subió más, ¿sí? Entonces empezó, digamos que en un nivel de 1000 y al final del año terminó en un nivel de 1500 puntos. Entonces terminó por encima de lo esperado. Entonces digamos que al índice le fue bien. Entonces, ¿cómo serían los resultados en este caso de ustedes? Para que ustedes consideren que les fue bien ese año, hubieran tenido que tener resultados por encima del Standard Poor's, ¿sí? Entonces les tuvo que haber ido mucho mejor. Si les fue peor, es porque, sí, en ese año no les fue tan mal porque igual ganaron dinero porque el Standard Poor's subió, pero como el benchmark o el índice objetivo era el Standard Poor's, pues en teoría, en comparación con eso les fue mal. Entonces es como una manera de evaluar el trading que se está haciendo, teniendo en cuenta un activo o una canasta de activos que pueda ayudar a valorar eso, ¿no? Eso es lo que se llama benchmark. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente cuando una persona es passive preserver, lo que hace es que se guía mucho en el benchmark. Entonces, si una persona es passive preserver, lo que va a tender a hacer es hacer indexing, que es básicamente comprar todos los activos que estén en el benchmark. Entonces, a él no le va a interesar mucho que uno gane retornos por encima del índice o por debajo del índice, si no le va a interesar es que uno siga el índice. Entonces, básicamente, si una persona es passive preserver, va a tender a comprar las 500 acciones que están en el Standard Poor's para aprovechar el Standard Poor's o comprar el Standard Poor's directamente con futuros y no va a hacer nada más, ¿sí? Porque no le va a interesar nada más, ¿sí? Ese es el tema de no buscar retornos con tal de no perder dinero. ¿Listo? La siguiente persona se llama Friendly Follower, como su nombre lo dice, son personas. Entonces decimos que el Passive Preserver tiene mucha aversión al riesgo. Ya el Friendly Follower tiene un riesgo medio bajo, entonces no toma tanto riesgo, pero a veces puede tomar riesgo medio. ¿Por qué? También es una persona aversa. Generalmente se le menciona friendly follower a las personas que no son muy nuevas en el mercado y que no tienen tanto conocimiento. Y como la palabra lo dice, son personas que se tienden a dejar guiar mucho por consejos o por cosas que les dicen, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, hay una persona que es médico, que toda la vida ha sido médico, y se mete en el tema del trading y empieza a aprender, pues es muy probable que esa persona que es médico, que apenas está aprendiendo, se deje guiar mucho de lo que ve en internet o de que un amigo le diga, oiga, es que vi que el Bitcoin está subiendo mucho, entonces compre, vi que Tesla está subiendo mucho, entonces compre, etcétera, etcétera. Entonces son personas que por sí solas no tomarían decisiones arriesgadas porque no conocen mucho del mercado. Si ustedes se pueden a tomar en cuenta esto, por eso es que existen pirámides en el mundo, por los friendly followers. ¿Por qué? Porque generalmente son personas que son muy nuevas en el medio, no conocen mucho el negocio, no conocen mucho el mercado, entonces básicamente se dejan guiar por todo lo que les dice una persona X, ¿sí? Entonces, si una persona fuera nueva en Forex, por ejemplo, no conoce mucho del mercado, es muy poco probable que esa persona arriesgue toda la cuenta en un trade porque no lo va a ver como por el mismo conocimiento, no lo va a ver como una buena oportunidad, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que tienen riesgo bajo. Pero, ¿qué pasa si esa persona llega un amigo que, por ejemplo, ha llevado 1 o 2 años haciendo Forex y le dice, no, compre el eurodólar porque ahorita está en mínimos históricos y el Banco Central dijo que iba a ponerse a hacer una política restrictiva, entonces eso va a ayudar a la moneda, entonces es una buena oportunidad que nunca más va a pasar en la vida, ¿sí? Pues la persona friendly follower que no conoce tanto del medio porque es relativamente nueva, etcétera, etcétera, pues va a tender mucho a seguir el consejo de esa persona y a tomar más riesgo por algo que le dijeron, ¿sí? Entonces, esto sucede en todo lado, entonces, sucede en el mercado financiero, sucede en las pirámides, ha sucedido en toda la historia de la humanidad, pero es un comportamiento que tiende a tener mucha gente, generalmente cuando son nuevos en algo, ¿listo? Entonces aquí vamos a tener a los friendly followers. ¿Qué pasa con los independientes individuales? Es el caso contrario al friendly follower, ¿sí? Es una persona que todo lo que ha logrado, lo ha logrado generalmente sola, ¿sí? Entonces es una persona que, por ejemplo, se puso a operar por allá en el 2010 y le fue mal, pero solo empezó a estudiar y a mejorar, y entonces ahorita le ha ido mucho mejor. Entonces es una persona que se ha logrado sola, que toma sus decisiones sola, que generalmente el capital que tiene lo ha logrado solo. Entonces,
tiende a ser una persona que confía mucho en sí misma y no en los demás. Por eso les digo que es el caso contrario al friendly follower. Entonces es bastante probable que a esa persona, si ustedes les dicen como, oiga, no, yo opino esto del Bitcoin, les vaya a decir, no, yo creo que el Bitcoin va a bajar y es lo que yo creo y está bien y no lo que usted cree está bien. ¿Listo? Entonces es más o menos por ese lado que va a ir el Independent Individualist. Toma siempre decisiones independientes porque le gusta tener mucho el control de sus operaciones. ¿Listo? Entonces, raramente ustedes van a ver que un Independent Individualist le dé el dinero a otra persona para que lo opere. Él siempre le va a gustar operarlo él mismo. ¿Listo? Entonces, aquí está como la dicotomía porque un friendly follower o un passive preserver sí son las personas que le darían el dinero a otra persona para que se los pueda operar. ¿Listo? No estoy diciendo que sea un requisito, pero es una persona que estaría dispuesta a que una persona mejor les operara su dinero. No va a pasar con el Independent Individualist. ¿Listo? Y el Active Accumulator es una persona que es como el tema que les decía yo del amante a riesgo. Es una persona que tiene primero experiencia, conoce el tema de las pérdidas, conoce el tema del riesgo, conoce que no siempre se gana, conoce que a veces hay que aguantar pérdidas y demás, y por eso está dispuesto a arriesgar mucho capital con tal de ganar, con tal de buscar buenas oportunidades, ¿sí? Entonces, generalmente el Active Accumulator es una persona que va a tener o grandes ganancias o grandes pérdidas en la cuenta, con tal de buscar buenas oportunidades, ¿sí? Entonces hay varias personas que también, a medida que van conociendo el mercado, se pueden llegar a ubicar acá con el tema del riesgo, ¿sí? Que ya están dispuestos a tomar más riesgo con tal de aprovechar oportunidades. Por ejemplo, en las criptos se está viendo mucho, porque las criptos son un activo muy volátil, pero entonces a las personas les gusta tomar el riesgo si ya conocen un poco más de la cripto y ir a comprar, ¿no? Entonces, es el tema del activo acumulado. Ya conociendo ustedes, digamos que cada persona ya se empezará a clasificar en donde creen que está cada uno, pero cada persona o cada clasificación de acá va a tener ciertos sesgos que lo van a afectar tanto opere o cuando les van a operar el dinero, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos contextos, les va a empezar a afectar. Entonces, ¿qué pasa con el passive preserver? Que era la primera clasificación que yo les decía. Como es emocional y tiene una tolerancia a riesgo baja, lo van a empezar a afectar estos sesgos. Esto es lo que van a ver ustedes en Behavioral Finance como bias, ¿sí? Cada vez que ustedes vean que aparece bias financiero o sesgo financiero, es a lo que nos vamos a referir acá. Entonces, ¿qué va a pasar y de qué va a sufrir el passive preserver? Hay algo que se llama endowment bias, ¿sí? Que es básicamente el sesgo a valorar algo que tienen mucho más de lo normal al valor que le dan si no lo tuvieran, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los passive preservers? Si, por ejemplo, el passive preserver tiene una herencia, entonces digamos que le dejaron una herencia del tío, el abuelo, etcétera, etcétera, que le dejan una herencia, entonces, como esto tiene un valor, además de económico emocional, van a tenerlo mucho, a valorar mucho más de lo que en serio cuesta. Entonces les pongo un ejemplo, si ustedes heredan una casa, como es la casa de su abuelo que conocieron de toda la vida, es muy probable que ustedes crean que vale mucho más de lo que en realidad vale, de lo que otra persona estuviera dispuesta a pagarles por ella, ¿sí? Eso le pasa mucho a los passive preserver con el endowment bias. También, ¿qué les puede pasar? Si tienen acciones de una empresa propia, no quieren salir por el valor emocional que tiene la empresa. Entonces, si ustedes fundaron su empresa, salió el IPO de la empresa, y la empresa tiene las acciones, pues es muy probable que cuando ustedes tengan el portafolio y estén haciendo trading, eh, tengan muchas acciones de su empresa, el 80 al 90% del portafolio, porque es algo ya emocional, ¿sí? Puede que no valga tanto la acción, que de hecho la acción no le esté yendo bien, pero igual ustedes van a quedar estancados ahí por el tema del endowment bias, ¿sí? ¿A ustedes cómo les puede pasar esto en el trading? Generalmente le pasa mucho a la gente cuando empieza a operar que se casa con un activo, ¿sí? Entonces ustedes cuando empiezan a operar, digamos, en Forex, en acciones, etcétera, la gente se suele casar mucho con un activo y suele creer que como hay tema emocional detrás del activo, ¿sí? Entonces, digamos, yo, por ejemplo, que cuando empecé a operar solo empecé con el euro dólar, entonces ahí ya hay algo emocional, porque es como el primer contacto que ustedes tuvieron con algo. Entonces, como ya hay algo emocional, ustedes tienden a creer que vale mucho más de lo que en realidad vale, ¿sí? Porque ya es la emoción la que los está afectando. Entonces, por ejemplo, les menciono el tema de que he visto con personas con el Bitcoin. Conozco personas que tienen el Bitcoin desde hace muchísimo tiempo, que pues eventualmente ahorita les está yendo muy bien, pero por ejemplo, cuando fue el pico de 60.000 no vendieron ni liquidaron nada, es porque probablemente
ya como hay un tema de haberse metido por primera vez en las criptos, por haberse metido al Bitcoin desde hace mucho tiempo, por tenerlo, por haberlo tenido tanto tiempo, entonces consideran que ya vale mucho más de lo que en realidad puede valer monetariamente, ¿no? Si ustedes están viendo el último coletazo que tuvo el Bitcoin ahorita que cuando llegó a 60.000, pareciera que fue el último ya en muchas semanas. ¿Por qué? Porque el volumen se redujo, las expectativas se redujeron. Si ustedes ven a la acción de Coinbase, que es el broker más grande de criptomonedas del mundo, no le fue tan bien en el IPO. Entonces, en el IPO todo el mundo esperaba que iba a ser la empresa del futuro y la acción del futuro, y de hecho la acción está estancada, no ha subido nada. Igual el Bitcoin está muy estancado. Pero entonces una persona que tiene endowment bias es muy poco probable que vaya a deshacerse del Bitcoin porque ya es algo emocional, ¿sí? Porque dice como, no, eso puede seguir subiendo porque es algo que vale muchísimo, que tiene un valor muy a largo plazo y no lo van a vender, ¿sí? Entonces, una persona que no tuviera este sesgo, lo que es listo, si subió mucho, lo vendo, como ahorita la gente no está dispuesta a volver a entrar en el Bitcoin porque está muy alto, seguramente va a corregir y lo vuelvo a comprar, ¿sí? Entonces, esto haría una persona que no tuviera el sesgo de endowment bias, pero una persona que tiene el sesgo de endowment bias va a tender a quedarse con ese activo hasta el final por el sesgo emocional que tiene, ¿sí? Porque tiene mucho valor ahí más que monetario, emocional, ¿no? Entonces el tema de como quedarse estancado en esa manera. ¿Qué también les puede pasar? El status quo bias, preferir que las cosas sigan como están. Entonces, eso también es un problema que lo he visto también en muchísimas personas, y es que es como el miedo a explorar mercados nuevos, ¿no? Recuerden que en el mundo financiero deben haber posiblemente más de 1 millón de activos financieros en los cuales ustedes pueden invertir. Hay renta fija que son los bonos, hay commodities futuros, hay opciones call, opciones put, opciones straddle. Hay muchos activos. Ahorita estamos con las criptos, estamos también con los futuros del agua. Seguramente van a ver que van a salir nuevos activos financieros porque todo el tiempo van a salir nuevos activos financieros. Pero muchas veces yo he visto que las personas quedan un poco estancadas y no aprovechan oportunidades o no diversifican con otras oportunidades por el tema del desconocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes empezaban a operar Forex y toda su vida se quedaron operando Forex y les encanta Forex, que conocen todas las monedas de Forex, eh, pues es bastante probable que ustedes nunca exploren otro mercado así sea mejor que Forex. No hablo en temas de que sea mejor monetariamente, sino que hay contextos en donde Forex no da las mayores rentabilidades en general, sino puede estar en los bonos, o puede estar en los commodities, o puede estar en las acciones, o puede estar en las criptos, ¿no? Esto depende del contexto que se esté dando en ese momento. Pero entonces yo he visto mucho que las personas se tienden a sesgar a un solo mercado. Entonces, no, yo solo opero Forex, o yo solo opero acciones, o yo solo opero futuros, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, y algo que pueden hacer es que cuando les empieza a pasar eso, los mercados no son exclusivos, ¿sí? O sea, que ustedes operen en Forex no quiere decir que no puedan operar nunca en un futuro, no. O sea, no tiene nada que ver. Ese sesgo se lo están dando ustedes mismos, porque de hecho lo que sucede mucho con los mercados es que los mercados están correlacionados entre sí. Entonces, algo que pueda pasar con los commodities le puede afectar a Forex, algo que pase con Forex le puede afectar a las acciones, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de centrarse muchas veces solo en un mercado, sí puede limitar que ustedes no diversifiquen tanto y que no aprovechen a veces muchas oportunidades, ¿no? Recuerden que los fondos profesionales, cuando estamos hablando de un hedge fund, cuando estamos hablando de un family office, ellos diversifican mucho entre los mercados. Entonces dicen, listo, este porcentaje de la cuenta se va a ir a equity, que equity es toda la parte accionaria. Este porcentaje se va a ir a bonos, que es toda la parte de renta fija. Este porcentaje se va a ir a divisas, ¿sí? Este porcentaje se va a ir a futuros. Este porcentaje se va a ir a inversiones alternativas, que ya es cuando ustedes compran real estate, cuando compran ETFs, etcétera, etcétera, que son otro tipo de derivados. Entonces ellos van clasificando sus mercados, y esto es, digamos que una manera que les permite que si todo está mal en un mercado, porque por ejemplo en 2015 Forex fue un mercado muy malo por el tema de lo que pasó con el Banco de Suiza. Entonces, cuando hay un contexto de eso, pues los otros mercados los van a sostener a ustedes, ¿no? Eso es básicamente lo que pueden hacer en cuanto a diversificación. Recuerden que en equity nada más ustedes pueden estar en criptos, pueden estar en Forex, pueden estar en commodities, pueden estar en índices y pueden estar en acciones. Entonces, allá son mal que vienen unos 4 o 5 mercados en los cuales ustedes pueden estar diversificando su portafolio y no metiendo todos los huevos en el mismo canasto, ¿no?
Entonces, esto es en cuanto al status quo bias. Cada vez que ustedes crean que no les gusta otro mercado, puede que estén teniendo este tema de no aceptar nueva información porque ustedes prefieren que todo siga tal y como está, ¿sí? Los aversion bias, sentir más dolor cuando se pierde que felicidad o satisfacción cuando se gana. Entonces, aquí mírenlo con el tema de la utilidad. Algo que le pasa mucho al passive preserver es que, y ustedes lo van a notar mucho, cuando ustedes ponen una operación y ganan, van a sentir algo, ¿cierto? Entonces ustedes pusieron una operación por la mañana, la operación se cerró en Take Profit, pues ahí van a sentir euforia, felicidad, emoción, ¿sí? Lo que sea que tiendan a sentir ahí. Pero vamos al caso contrario, si ustedes van y ponen una operación por la mañana y se cierran stop loss, pues ustedes van a sentir rabia o van a sentir tristeza o van a sentir frustración, sí, van a sentir, digamos, emociones un poco malas. ¿Qué es lo que pasa con este sesgo? Que la intensidad de las emociones que ustedes sienten cuando pierden es más grande que las emociones que ustedes sienten cuando ganan. Eso es un problema gigante que tienen las personas. Y es que, entonces, por ejemplo, cuando pierden dinero en el trading, es un sentimiento horrible, es un sentimiento que no pueden soportar, es un sentimiento, digamos, que les empieza a afectar la vida diaria. Y es un sentimiento que es muy por encima más grande que la felicidad que sienten cuando, no sé, doblan la cuenta, ¿sí? Entonces puede que doblen la cuenta y sientan mucha felicidad, pero ese sentimiento no es comparable al sentimiento que tienen cuando pierden dinero. ¿Qué hace que pase esto con las personas que, por ejemplo, dejen de operar, que empiecen a operar menos, que cuando vean una oportunidad, así la vean muy clara, ya no se metan porque no están seguros y dicen, no, yo no estoy dispuesto a volver a sentirme mal? Entonces esto también puede pasar mucho y es algo que sí le pasa mucho a la gente, que generalmente cuando se mete al trading y empieza a ganar y empieza a ir bien, después tiene una pérdida muy grande, se frustra mucho y empieza a cogerle como miedo al mercado, ¿sí? Entonces esto es un sesgo. ¿Cómo lo pueden mitigar? Esto se puede mitigar muy fácil eh, hablando con más personas, ¿sí? Entonces esto se puede mitigar más de una manera más sencilla cuando ustedes tienen un equipo de trabajo, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen trading, pero también conocen un amigo que lo haga, entonces pueden hablar con él, qué piensa, qué sesgos les puede mitigar. Muchas veces hablar con otra persona es lo que los hace a ustedes mitigar los sesgos que tienen ustedes porque es un punto de vista distinto, ¿no? Por eso es que en los fondos no hay un trader, sino hay 10. En los family office lo mismo, no hay un trader, sino hay 20, 30 traders, todos pensando en la misma posición, porque eventualmente todos van a tener sesgos diferentes y entre ellos los pueden mitigar mucho más a que si solo estuviera haciendo una persona, ¿no? Eh, También, digamos que tiene que empezar a hacer un poco, no les digo que no sientan nada porque es imposible que ustedes no sientan nada, pero si ustedes tienen su matemática y sus operaciones claras en la cabeza, van a mitigar mucho más el tema de sentir o mucha felicidad o mucha frustración cuando ganan o pierden dinero. Y eso les puede empezar a ayudar a mitigar el loss aversion bias, ¿no? No les digo que nunca van a dejar de sentir nada porque todo el tiempo ustedes van a sentir algo, pero ya no van a sentir tanto como si fuera la primera vez, ¿sí? Porque ustedes ya saben a qué atenerse, ¿sí? Cuando ustedes ya saben a qué pérdida atenerse o a qué ganancia atenerse, pues mitigan mucho más el tema de, emocional y les puede ayudar un poquito a ser más racionales, ¿no? Que esa es como la idea. Eso en cuanto al passive preserver. Aquí tenemos otros que son el regret aversion bias, que es arrepentirse de algo que hubiera podido suceder y no sucedió, que va acompañado del que les mencionaba anteriormente, que como ustedes ya tienen, por así decirlo, la cabeza muy, digamos, afectada, entonces ya no empiezan a tomar operaciones que hubieran podido ser buenas y son operaciones que a lo largo ustedes se van a arrepentir. Entonces también van a tener regret aversion bias, que es arrepentirse de oportunidades, por ejemplo, que ustedes dijeron, no, esta gráfica va a subir y no entraron, y al final la gráfica sí sube, pues ustedes van a sufrir de ese sesgo, ¿no? Eso va acompañado con el miedo de perder dinero. Y algo que también les puede pasar mucho, recuerden que el ser humano tiende a categorizar el dinero dependiendo de cómo lo vea, ¿sí? Entonces, algo que se llama el mental accounting bias, que es básicamente categorizar los resultados económicos de las cosas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Ustedes no ven igual el dinero que se gastan en su tarjeta de crédito al dinero que pagan, con el que pagan los servicios o con el que se compra el celular o con el que hacen trade, ¿no? Entonces es muy probable que a ustedes les duela, por ejemplo, fondear una cuenta de trading, pero no les duela comprarse un celular. ¿Por qué? Porque el resultado es instantáneo. Entonces, si ustedes se compran un celular, se los dan de una vez o si lo piden por Mercado Libre o por Amazon, les va a llegar en 2 o 3 días. Entonces, el outcome
es instantáneo, o sea, la utilidad y la satisfacción es instantánea. Mientras que en el trading no es tan así. Si ustedes ponen una cuenta, ustedes no van a ver el resultado de la satisfacción instantánea. Es probable que, de hecho, ustedes vean un resultado malo, ¿sí? Así sea el mismo dinero y digamos que con el celular ustedes gastaron absolutamente todo el dinero y llegó a cero y en el trading no, pues ustedes van a ver el celular como algo bueno y el trading como algo malo, ¿sí? Digamos si son un tipo de persona que le encanta tener un smartphone cada vez que sale. Entonces es como el tema de categorizar el dinero para dónde va. Esto suele pasar mucho en el trading, sobre todo con las inversiones. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las personas se sesgan mucho a un mercado? Entonces, si dicen como, no, es que a mí me gustan mucho las acciones siempre van a ser un buen mercado porque siempre salen empresas y demás. Entonces, ustedes van y meten dinero a las acciones y ganan. Entonces, dicen, no, las acciones son muy buenas, son un buen mercado. Después, digamos que no conocen tanto Forex y van y meten otra parte del portafolio en Forex y pierden. Entonces, ya de por sí dicen, no, Forex es un mal mercado porque en las acciones gané y en Forex perdí, entonces Forex es un mal mercado. Así sea la misma cantidad de dinero que invirtieron, como se fue a dos lugares distintos, ustedes lo van a ver diferente. Entonces, uno es dinero malo y otro es dinero bueno. Entonces, ustedes van a empezar a categorizar, no, si mando dinero a Forex es dinero malo, si mando dinero a acciones es dinero bueno. Y eso no está bien hacerlo porque es totalmente diferente y es algo que no se debería categorizar como tal. Si esto le puede pasar mucho a la gente, por eso también puede perder muchas oportunidades, entonces tengan cuidado cuando ustedes empiecen a categorizar el dinero entre los mercados y entre los activos. Listo, tengan cuidado, tengan mucho cuidado con eso. Eso es lo que se llama mental accounting bias. Listo, esto en cuanto al passive preserver. Em, Vamos a ver un poco rápidamente el friendly follower, que les dije que es la persona que se guía mucho de lo que le digan las personas. Entonces, hay algo que se llama el recency bias, que es darle más importancia a eventos recientes, ignorando lo que pasó antes. Entonces, tengan mucho cuidado con esto porque el friendly follower se tiende mucho a guiar en lo que está viendo ya mismo y cree que eso es todo lo importante que tiene que pasar con un activo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si, no sé, Elon Musk dice que va a ir a Marte y que va a colonizar Marte, entonces él se queda con esa noticia y se queda con que entonces la empresa va a crecer muchísimo porque es que Elon Musk va a ir a colonizar Marte y va a hacer colonia en Marte, entonces la empresa a crecer muchísimo, SpaceX va a crecer muchísimo y pues eventualmente como Elon Musk es la figura representativa de Tesla, Tesla también va a crecer muchísimo. Pero entonces tengan cuidado con eso porque ustedes están dejando toda la información de atrás de lado, ¿sí? Entonces en este momento Tesla es una acción que vale muchísimo, que hizo una IPO hace no mucho tiempo, que después diluyó las acciones para que hubieran más acciones y volvió a subir muchísimo. Y que todo eso, todo eso que está pasando, lo que ha causado es que la gente tienda a creer que la empresa está un poco sobrevalorada porque vale más que las 5 empresas automovilísticas más grandes del mundo. Y no vende ni siquiera lo mismo, o sea, no vende ni una décima parte de lo que vende Ford o Chevrolet o Toyota, pero vale 10 veces más que Ford o Chevrolet o Toyota. Entonces, sí, una noticia de que Elon Musk va a colonizar Marte, que va a hacer más carros y demás es muy buena, pero tampoco hay que ignorar todo lo que ya ha pasado con la empresa y que de hecho por eso fue que cuando la empresa llegó a 1000 o acercarse al precio de 1000, pues la corrigieron hasta $700, ¿no? Entonces, tengan cuidado también con este bias de creer que todo lo que sale por últimas es lo único. También, por ejemplo, con las criptos, recuerden que lo que está pasando ahorita con las criptos ya sucedió en 2017. Entonces, que ahorita las criptos están muy buenas, han sido muy bien recibidas por el público, hay muy buenas criptos nuevas, ¿sí? Al Bitcoin le ha ido excelente, Coinbase es el primer broker de criptos en la historia de hacer una IPO. Pero entonces, listo, eso es todo lo que está pasando ahorita y que por eso, por estas razones y por el COVID y por muchas otras razones más, las criptos ahorita son un activo muy popular. Pero también tienen que acordarse de lo que pasó antes. En 2017, cuando la gente empezó a conocer lo de las criptos, fue lo mismo. Entonces, la popularidad, si ustedes salían a la calle, en todos lados se encontraban cripto traders, gente con camisas de amo el Bitcoin. Las empresas estaban empezando a adoptar el Bitcoin como medio de pago en 2017. ¿Y qué pasó? Pues alguien en algún momento se dio cuenta que el Bitcoin cuando llegó a 20.000 estaba sobrevalorado. El Bitcoin se volvió casi a un precio de 3.000 con una corrección gigante y pues ahí desapareció todo el mundo de las criptos un tiempo. Después fue que volvió en 2020 a aparecer todo este boom, ¿no? Entonces, ahorita lo que está pasando con las criptos es muy chévere, pero no hay que ignorar lo que ya pasó y lo que viene detrás de las criptos, que es un sistema que eventualmente los gobiernos sí o sí quieren regular porque no van a dejar vida libre o no quieren dejar
vía libre para que la gente tenga una moneda que no dependa de ningún país, ¿no? Entonces eso también puede empezar a cascar mucho las criptomonedas. Entonces también no hay que ignorar todo eso que ya se ha venido dando, ¿no? Hindsight bias, ver los eventos predecibles cuando en realidad no lo son. Entonces, por ejemplo, no sé si han encontrado alguna vez una persona que, por ejemplo, no sé, les dice como, no, sí, es que el Bitcoin iba a subir, era obvio que iba a subir el Bitcoin porque es la moneda del futuro. O era obvio que el petróleo se iba a caer por el COVID. O era obvio que el Banco de Suiza iba a quitar lo de la restricción de bandas cambiarias y por eso el eurofranco se iba a ir al piso. O era obvio que el 2008 las hipotecas estaban sobrevaluadas, ¿sí? Entonces, claro, es muy, muy fácil por ejemplo, va a suceder mucho cuando ustedes vean gráficos, pues es muy fácil identificar tendencias, identificar soporte, resistencias, hombros, cabeza, hombros o cosas que hayan pasado fundamentalmente cuando ya pasaron, ¿sí? Lo difícil es identificarlo cuando no hayan pasado, ¿sí? Entonces no siempre todo va a ser tan fácil y tan intuitivo. Por ejemplo, cuando la gente decía, no, es que va a ganar bien, era obvio que ganaba bien, pues bien ganó por un margen muy, muy pequeño, ¿no? Entonces no era tan obvio. Cuando las vacunas salían se iba a recuperar todas las petroleras, era obvio. Entonces, pues era obvio en cierta parte, pero muchas petroleras no se recuperaron como se esperaban, o sea, no estaban en los niveles de 2019 y otras se recuperaron y volvieron a bajar, ¿sí? Entonces voy a mostrarles un ejemplo de esto para que tampoco caigan en este vallas de creer que todo en el mercado es muy obvio, porque muchas veces el mercado lo que hace es darle sorpresas a todo el mundo, ¿no? Entonces no vayan a caer en este bias y intenten mitigarlo cuando crean que algo es muy obvio. Siempre intenten buscar más información porque puede que las cosas no sean tan obvias y eso es lo que hace que a veces la gente pierda bastante dinero muy rápido, ¿no? Listo, entonces rápidamente les voy a mostrar este ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando decían y hubo de hecho muchos comentarios que decían que cuando ganaba Biden, era obvio que el eurodólar se iba a recuperar mucho porque el dólar se iba a debilitar, ¿sí? Entonces, porque Biden iba a llegar a restringir todo, entonces que el dólar iba a caer 3 4 años porque Biden era una persona restrictiva, que iba a encerrar a todo el mundo, que no iba a ayudar a la economía como estaba haciendo Trump, no iba a ayudar a la bolsa y demás, ¿no? Pues claro, esto fue lo que empezó a pasar cuando ganó Biden. Pero cuando se posicionó, ¿qué fue lo que dijo Biden? Empezó a decir, no, voy a seguir ayudando a la economía, voy a inyectar de hecho mucho capital, voy a mejorar las relaciones exteriores y no voy a cerrar el país. Lo que voy a hacer es hacer una vacunación masiva para que todo se recupere, ¿sí? Entonces, todo lo contrario a lo que la gente creía que iba a llegar a ser. Entonces, claro, el dólar se recuperó un montón y se ha venido recuperando un montón y ahorita ha tenido una corrección. Pero entonces no era tan obvio que cuando ganara Biden el dólar se iba a depreciar por siempre, ¿no? Entonces no era tan obvia esa parte. ¿Qué pasó con, por ejemplo, las petroleras? Entonces, miren, ¿qué pasó con las petroleras? Entonces, segunda ola de COVID por ejemplo, en Estados Unidos, porque estamos hablando de Exxon y en el mundo. Entonces, claro, le pega durísimo a Exxon, se va a casi mínimos históricos, sale la vacuna y entonces, obvio, cuando sale la vacuna, Exxon se recuperó muy bien. Entonces, en este caso sí era obvio que se iba a recuperar. Pero, ¿qué pasa si ustedes miran, por ejemplo, la petrolera argentina? Entonces, lo mismo. Segunda ola, baja todo, sale la vacuna, se recupera, pero después vuelve a retroceder toda esa recuperación que hizo. Entonces, si ustedes hubieran seguido largos acá, no hubieran hecho nada porque se les hubiera devuelto todo el movimiento, cosa que no pasó en Exxon, ¿sí? Entonces, claro, en Exxon era obvio, pero en petrolera YPF de Argentina ya no era tan obvio. ¿Por qué? Porque hay otros factores que pegan además de la vacuna. Digamos, aquí fue donde empezó a pasar lo de la tensión política, donde que se subió el precio de la gasolina en Argentina, que la moneda se está devaluando cada vez más, entonces todo esto sigue afectando a la petrolera, ¿no? Entonces ya es algo que no es tan obvio, por así decirlo, ¿sí? Entonces tengan cuidado también con creer que hay cosas que son muy obvias y muy intuitivas porque se pueden dar bastantes sorpresas, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. Listo. Esto en cuanto al friendly follower, también puede tener algo que se llama framing bias, que es ver diferente una propuesta dependiendo de cómo se la pinta. Entonces tengan cuidado con los friendly followers porque lo que les digo, como ellos se dejan, digamos que, por así decirlo, endulzar el oído, entonces hacen mucho lo que les dice otra persona, sí pueden tender a aprovecharse de eso. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo a ustedes esta afirmación? Les digo, este trade es malo, arriesga el 20% solo por ganar el 15% de la cuenta. Si yo a ustedes les digo, oiga, si ustedes arriesgan el 20% de la cuenta para ganar el 15%, ¿toman esa decisión? Pues la mayoría de ustedes me van a decir, no, obviamente nunca voy a tomar esa decisión. Pero si yo les dijera, no, mire, en este trade usted va a poder obtener un 15% de rentabilidad con un riesgo medio alto en la cuenta, pues es bastante probable que muchas más personas me digan, no, sí, pues sí, 15% es buena rentabilidad, riesgo medio alto.
estoy dispuesto a decírselos. Claro, riesgo medio alto es del 20 al 50% de la pérdida de la cuenta, pero yo nunca les voy a decir eso, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se los diga, las personas toman decisiones diferentes. Entonces, aquí nadie hubiera invertido y aquí todo el mundo hubiera invertido, ¿sí? Entonces, también cuidado con el tema de los gurús y todo eso que aparece por ahí en internet, porque eso suele pasar mucho, ¿listo? Cognitive dissonance bias, personas creen en dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Esto también les puede afectar mucho. eh, y tengan cuidado porque generalmente cuando ustedes o ponen muchos indicadores en la gráfica o miran muchas noticias, se van a tender a contradecir las noticias y los gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el euro dólar está en tendencia alcista y el Banco Central dice que el euro va a debilitarse, entonces el técnico dice que es alcista, el fundamental dice que es bajista. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿O compran o venden? ¿Sí? Entonces empiezan a contradecirse y a la larga no hacen nada. Esto les puede pasar mucho, sobre todo cuando ustedes utilizan exceso de información, entonces tengan cuidado con lo que están usando porque muchas veces el mercado da señales distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están utilizando varias temporalidades, también tengan cuidado con eso, porque en las temporalidades se puede dar mucho ese caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les vamos a mostrar un ejemplo. Eurodólar, vamos a poner como ejemplo de eurodólar. Entonces, eurodólar lo tenemos en 4 horas en este caso, entonces en este momento lo tenemos en 4 horas. ¿Qué podemos encontrar ahí? Esto es en este momento. Entonces, ustedes listo, encuentran que está subiendo, que hay una tendencia alcista pequeña, pero encuentran que en esa tendencia hay una divergencia. Entonces, hay divergencia con el RSI, divergencia con el MACD. Sí, generalmente una divergencia lo que hace es que la tendencia se agota en el corto plazo y hay una corrección. Entonces, eso es lo que hacen las divergencias. Entonces, en el caso de la señal técnica de 4 horas sería venta. ¿Sí? Entonces, la señal de 4 horas es venta. Pero si ustedes se van al gráfico de 1 hora del mismo euro dólar, entonces, en el gráfico de 1 hora que encuentran no hay ninguna divergencia. De hecho, aquí hay una línea de tendencia grande. Tocó la línea de tendencia, entonces esto es una posible señal de compra, ¿sí? Entonces, no hay una divergencia, hay una señal de compra con la línea de tendencia. Entonces, en el gráfico de 1 hora, el euro dólar es compra. En el gráfico de 4 horas es venta. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden filtrar este tipo de cosas para que no les pasen? Pues ustedes tienen que empezar a filtrar como con los objetivos que ustedes quieren lograr. ¿Qué es lo que quieren lograr ustedes? ¿Ustedes quieren operar un día? O quieren operar una semana. Si quieren operar una semana, pues váyanse con el de 4 horas. Si quieren operar un día, pues váyanse con el de 1 hora. Sí, ya depende del objetivo que ustedes tengan. Entonces también cuidado con ese sesgo que les va a empezar que puede que les suceda muchas veces, ¿no? Independent individualist, era que yo les decía que es muy independiente con las decisiones que toma. Tiene el conservative bias que da más importancia a la información inicial dejando de lado la nueva información. Por ejemplo, si tienen si vienen una gráfica hombro, cabeza, hombro, se quedan con esa información y no adaptan la nueva información, entonces se pueden llevar sorpresas por ahí. Self-attribution bias también les suele pasar mucho, que es que cuando todo sale bien es gracias a mí, a lo que yo hago, y cuando todo sale mal es culpa del mercado. Entonces, tengan cuidado con este porque esto es lo que puede causar ese exceso de confianza que cuando ustedes ganan una posición todo está bien para ustedes, pero cuando ustedes pierden es culpa de algo externo. Entonces, que se me fue el internet, que mi amigo me aconsejó mal, que el mercado está mal, que Trump dijo algo, entonces nunca va a ser culpa de ustedes. Esto los va a llevar a que ustedes nunca reconozcan los errores que posiblemente están teniendo y nunca vayan a mejorar. ¿Listo? Entonces también tengan cuidado con eso. Y vamos al último, al Active Accumulator. Tengan también cuidado cuando sean este tipo de cliente porque ellos tienen algo que se llama self-control bias. Creen que pueden controlar todos los resultados, ¿sí? Entonces, el pensamiento de decir, no, yo jamás pierdo una posición, yo cada vez que meto una posición siempre gano, esto que los lleva a sobreapalancarse, a tener exceso de confianza y después se vayan a llevar una sorpresa bastante mala, ¿no? Y el confirmation bias, que se lo he visto muchísimas personas o desde el broker hemos visto que muchísimas personas se dejan guiar por este sesgo, que es el tema entonces ustedes creen que un activo va a subir, cualquier activo, ¿sí? Entonces ustedes son activo acumulator y creen que algún activo va a subir. Entonces en ese activo hay 20 señales que dicen que el activo va a bajar y una señal que dice que el activo va a subir. Pero como ustedes creen que el activo va a subir, pues ustedes se basan en la única sola señal, la noticia que les dice que va a subir e ignoran las 20 señales que les dicen que va a bajar, ¿sí? ¿Cómo les puede pasar esto? Ustedes, por ejemplo, hicieron su análisis y se metieron en el eurodólar. Después se dieron cuenta que el eurodólar empieza a bajar y no a subir, que les empieza a ir mal. Pues ustedes se meten en internet y empiezan a ver 1000 noticias que dicen que el eurodólar se va a debilitar, pero encuentran una noticia que dicen que va a subir. Entonces,
eso lo toman como suficiente justificación para quedarse metido en el eurodólar, para seguir en largo. Entonces es como filtrar la información para que esté de acuerdo a lo que ustedes piensan. Esto es terrible que lo hagan. Siempre ustedes pongan una balanza, así ustedes estén metidos en un activo que les encanta, que hicieron un análisis perfecto, pero ustedes empiezan a encontrar muchas señales, muchas noticias, mucha información que les dice que ese activo puede que no haya sido la mejor decisión, lo mejor es salirse y no empezar a buscar noticias que les digan que sí era una buena decisión y que ustedes sí tenían razón, ¿sí? Esto he visto que le pasa a mucha gente, entonces tengan mucho cuidado con eso, porque el tema de clasificar la información para que pase lo que ustedes creen que va a pasar, no siempre, seguramente les va a afectar todo el tiempo y les va a afectar en sus resultados de aquí en adelante, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, ¿listo? Eso es. Entonces, ¿cómo pueden empezar a aplicar todo lo que todo lo que les mencioné? Pues ya les dije cómo se clasifica cada individuo, ya les dije básicamente qué tiende a hacer y cómo se tiende a computar. Entonces, lo importante no es que eliminen y digan, ah, no, entonces yo tengo el self attribution, tengo este, los voy a eliminar de raíz. No, no lo van a poder hacer porque es muy complicado. Lo importante es que al menos sepan que lo tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que tienen el de confirmation bias, si están buscando mucha información de algo, para corroborar su decisión, pues diga, oiga, de pronto estoy cayendo en el sesgo, tengo que de pronto mirar otra información, ¿sí? O si tienen el loss aversion, el regret, pues hablen con alguien, si alguien que sepa de trading, puede que hay mucha gente que empieza en esto sola, pero hay muchos foros, hay muchos grupos, ¿sí? Inclusive yo siempre aquí, por ejemplo, le dejo a la gente mi correo para que me escriban cuando me quieren escribir de algo. Entonces, siempre ustedes pueden buscar como una ayuda externa que les ayude a mitigar eso. ¿Listo? Lo importante es como identificar en qué están fallando ustedes, porque si ustedes pueden llegar a controlar esos vallas, seguramente, muy seguramente, el trading de ustedes va a empezar a mejorar. Sí, porque muchas veces el problema no está en cómo ustedes analicen el activo o cómo ustedes pongan el riesgo, sino en cómo ustedes se comportan mientras hacen todo eso. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso porque es algo que he visto que a mucha gente le ha afectado. Como les digo, hay historias y si quieren buscar Nick Gleason, la historia de Nick Gleason, la historia de Enron, son personas que estaban a cargo de corporaciones gigantes, de bancos gigantes y los quebraron por esto, ¿sí? Por vallas, por sesgos emocionales que tenían. Entonces es algo que la gente, digamos que no toma tan en cuenta, pero sí a la larga puede llegar a afectar mucho el tema del trading porque ustedes no son robots, ni ustedes ni yo somos robots como para no sentir nada cuando estemos operando y como para no tener pensamientos de nada cuando estemos operando, ¿no? Entonces eso les quería dejar hoy para que lo tengan en cuenta, para que lo empiecen a consultar un poquito mejor. Eventualmente esto es todo un tema de estudio muchísimo más grande. Pueden buscar, hay miles de documentos de este tema, oficialmente se llama Behavioral Finance. De eso van a poder encontrar mucha información y ahí se van a poder guiar un poco más en el mundo que ya no es tanto de ver velas, indicadores, noticias, sino es un mundo aparte que también tiene que ver con el trading y que muchas veces la gente no lo explora tanto, ¿no? Entonces, nada, eso les quería explicar hoy. Espero que hayan entendido un poco de cómo funciona esa parte que muchas veces no hablamos nosotros en finanzas del comportamiento de los individuos. Espero que les sirva, que empiecen a empezar a utilizarlo un poquito más. Esto no se los voy a dar porque ya estamos un poquito cortos de tiempo. Pero era básicamente eso, que hacerlos caer en cuenta que pues todos vamos a tener siempre sesgos emocionales cuando hagamos trading. Lo importante es saber identificarlos y empezar a tratar de mitigarlos porque va a ser muy difícil eliminarlos. ¿Sí? Eliminarlos es casi imposible que lo hagan, pero si los pueden mitigar, seguramente esto los va a llevar a tomar decisiones mucho mejores. ¿Listo? Entonces sigan practicando, sigan conociéndose. Recuerden que algo que ayuda mucho a esto es el journal. Que lo pueden hacer con nosotros con la plataforma Suicet. Recuerden que si no tienen Suicet, eh, para los clientes de Equity es totalmente gratis, que es una plataforma como yo les mencioné, lleva un diario de todo lo que ustedes hacen con el trading. Todo lo que ustedes están haciendo, él va llevando un diario. Entonces ustedes ahí ponen, digamos, si se sienten felices, tristes, con rabia, entonces también lo pueden filtrar por emociones, lo filtran por días, por fechas. Entonces, ya cuando ustedes ven lo que ustedes están haciendo y se empiezan a dar cuenta de los sesgos que ustedes tienen, seguramente empiezan a corregir muchas cosas. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo un error que tenía mucho era que a mí yo siempre que operaba los viernes me iba mal. Siempre que operaba los viernes en Forex, siempre me iba mal. ¿Por qué? Porque tenía un sesgo
emocional o algo emocional que los viernes no me permitía analizar bien las cosas porque los viernes yo lo veía como un día de relajo, de no quiero hacer nada, no quiero pensar en nada, ¿sí? Entonces, al principio cuando yo empecé en esto me afectaba mucho el tema de los viernes, pues ¿qué hice? Eliminé los viernes. Entonces, no operé los viernes, dije, listo, voy a operar de lunes a jueves. Y como la mayoría de pérdidas que yo tenía en la cuenta eran los viernes, pues cuando ustedes eliminan el viernes, pues dejan de tener la mayoría de las pérdidas y sí o sí el sistema funciona mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que me pasaba, yo, por ejemplo, en la sesión americana no me iba tan bien, sino en la asiática o en la europea. ¿Por qué? Entonces, cuando ustedes se pueden a mirar el journal, es porque en la europea, en la americana, hay muchísima volatilidad, ¿sí? En la asiática y en la europea no hay tanta volatilidad. Entonces, por tema de operaciones, yo veía que esa volatilidad me afectaba mucho emocionalmente. Entonces, como que me sentía muy inseguro, como que todo pasaba muy rápido. Entonces me sentía mucho más tranquilo en la asiática y la europea porque todo era mucho más tranquilo, había menos noticias y demás, ¿no? Entonces, pues corté la sesión americana, me centré más en la asiática y la europea y pues eso ayudó a avanzar mucho más, ¿no? Entonces son errores que no son regla general, sino son errores que va a tener cada quien porque cada quien es una persona distinta. Esto es a lo que quiero que lleguen ustedes. Si ustedes se dan cuenta de los errores que tienen cada uno de ustedes y los pueden mejorar, que puede que el error no sepa que ustedes no lean la gráfica, ni que no vean noticias, ni que no sepan poner stop loss, sino que en cómo se están comportando mientras hacen todo eso, ¿sí? Entonces ahí puede estar el error y mucha gente, muchas veces la gente no se da cuenta. Entonces, si logran encontrar ese error, ya como les dije, de todas las clasificaciones con Swisset, que es un diario de todo lo que ustedes están haciendo en trading, pues seguramente eso les va a ayudar a mejorar mucho más. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta y empiecen a practicar. Yo creo que con eso ya estamos bien. Entonces aquí les voy a dejar la última diapositiva. Espero les haya servido, espero les haya digamos, hecho pensar un poquito más allá. Aquí les voy a dejar mi correo. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda. Yo trabajo con el broker. Aquí me pueden escribir cualquier cosa. Ahí me ha escrito mucho la gente para dar Facebook Lives como estos, el webinar como el que voy a dar la próxima semana de las acciones latinoamericanas. De cualquier cosa podemos hablar, ¿sí? Entonces, esto es un servicio que les damos nosotros como broker a ustedes y es un servicio que la verdad vale la pena que lo aprovechen bastante, ¿listo? Entonces, cualquier cosa me pueden decir. Yo llevo mucho tiempo en el tema de finanzas, entonces seguramente algo que no les pueda responder yo, conozco mucha gente que también está en el campo financiero y seguramente otras personas podrán respondernos. Entonces, digamos que no vamos a tener ningún problema con eso, ¿no? Les recomiendo que nos sigan en redes sociales. Estamos en Equity Español y Equity es en LinkedIn y en Instagram. Ahí estamos publicando de todo, de todos los contenidos, los torneos que hemos hecho y y los que vamos a hacer con las cuentas demos. También los estamos publicando ahí. Recuerden que ustedes se crean una demo y se les va muy bien y logran un puesto bueno, pues ganan dinero real, ¿sí? Ganan una cuenta con dinero fondeado. Entonces eso es algo que le gustó mucho a la gente y que seguramente vamos a ir repitiendo. Todo lo vamos a estar publicando en redes sociales. También recomiendo mucho que nos sigan en YouTube porque ahí todo lo que yo estoy haciendo de Facebook Lives y todos los webinars que estamos haciendo están quedando grabados ahí. Entonces ahí hay más de 100 horas de contenido gratis de cualquier tema que ustedes se puedan imaginar para que ustedes lo aprovechen, ¿listo? Entonces hemos hablado como hoy de psicología, hemos hablado de fundamental, de técnico, de estrategias que funcionan, de míticas estrategias que se han usado siempre, de análisis estadístico, de contexto internacional, de requerimientos de los activos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos temas que van a poder aprovechar ahí, ¿listo? Y algo que sacamos muy nuevo se llama El Día con Equity en Spotify. Es básicamente un podcast que estamos haciendo también gratis en Spotify. Les recomiendo que vayan y se suscriban. Y es básicamente un podcast en donde ustedes van a recibir información muy breve, porque son como 5 minutos nada más, de lo que va a pasar a lo largo del día, de lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, no, tengan cuidado con el eurodólar porque va a pasar esto. Salió el presidente del Banco Central a decir esto. Biden dice que va a hacer una guerra comercial con China otra vez. Entonces, lo más importante que ustedes deberían saber para ese día, se los vamos a decir ahí y también es totalmente gratis. ¿Listo? Entonces, también es una herramienta que pueden aprovechar bastante bien. No siendo más, creo que es todo por hoy. Entonces, recuerden que si hay alguna pregunta que no les puedo resolver, me pueden escribir al correo sin ningún problema. Ya les dejamos el enlace de Equity, vayan y créense una cuenta demo o cuenta real si aún no la tienen, eh, eh, porque es bastante interesante que empiecen a manejar y a practicar todo lo que yo les he estado mencionando acá. Es básicamente como ustedes empiezan a aprender todo. Entonces, espero que nos veamos en otra oportunidad. Recuerden que la próxima semana, esto lo vamos a seguir haciendo eventualmente el próximo mes. La próxima semana no vamos a hacer Facebook Live el viernes, va a ser un webinar
por la noche el miércoles, ¿listo? Entonces se pueden inscribir en la parte de eventos de Facebook totalmente gratis. Eso es en otra plataforma y es un poco más elaborado porque ahí ya está el tema de preguntas y todo más estructurado, ¿listo? Entonces nos vemos allá, nos veremos entonces la otra semana. Espero que tengan muy buen fin de semana, que tengan muy buen resto de día y que aprovechen todo lo que estamos viendo acá. Entonces cualquier cosa o comentario que tengan me pueden escribir sin ningún problema y estamos en contacto. No siendo más, me despido. Que estén muy bien, hasta luego.